Hola, buenas tardes a todos desde aquí, de la Costa Blanca de Alicante y Valencia, que estamos en la mitad. Les doy el agradecimiento a FENACO, agradecimiento a todos los participantes en el Congreso y también a todas las personas que quieran conocer mejor concretamente sobre la alimentación y la nutrición y también la postura y todo lo que influye sobre nosotros en nuestro organismo y las influencias que tiene y la relación con ello. Sí, bien, con ello vamos a iniciarlo y desde ahí vamos a pasar a la presentación. Un segundito que les abro la presentación y de ahí entramos en detalle en la digestión, posturología y dolor en la columna vertebral. El dolor en la columna vertebral puede ser por muchos motivos, lógicamente, pero ahí, para ser breves, al final de la presentación tendrán un obsequio de un análisis postural en clínica, si lo desean, para las personas que realmente lo necesiten y que puedan tener un acercamiento más a lo que es esta metodología. Con ello vamos a entrar en detalle y desde aquí pasaremos a la visión general de lo que vamos a hablar en esta exposición. Concretamente es un excelente paradigma para la naturopatía. ¿Por qué motivo? Porque la importancia en la cual el ser humano se enferma está bajo la mirada por los científicos. Pues Louis Pasteur le dedicó muchos años de dedicación especialmente a que la enfermedad era causada por microorganismos que da la infección y por eso nos enfermamos. Pero surgió en ese mismo tiempo Bernard Claude, que dijo que no era verdad, que es el desequilibrio en el organismo, homeostasis, lo que determina los microorganismos que pueden causar la enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Que justamente en el hecho de la muerte de Pasteur dijo: Bernard tenía razón, me equivoqué. El microbio no es nada, el terreno lo es todo. ¿Por qué doy hincapié en ello? Porque ahora justamente estamos viviendo en el tiempo del COVID y el COVID pues realmente es lo mismo. Se le tiene mucho pavor y miedo y realmente desconocimiento tanto desde la parte científica como por parte también del público en general sobre lo que es la forma de actuar y las mutaciones que pueda tener un virus, ¿sí? Pero sí que tenemos que tener en cuenta la observación que tuvo Bernard y que la confirmó Louis Pasteur, que el microbio no es nada, el terreno lo es todo. Bien, ahí concretamente dentro de la naturopatía hay que valorarlo desde un punto importante, que es concretamente de que el terreno en el cual es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo realmente tiene unas muy buenas cualidades para recoger y rechazar lo que es adecuado para nuestro organismo, pero tenemos también que saberlo interpretar y conocer nuestro cuerpo. Entonces, de ahí vamos a entrar en más detalle y pasaremos a la siguiente exposición. Veremos que el repaso de nuestros ancestros, de forma antropológica, desde el pasado hasta la actualidad, ha tenido cambio en nuestro cerebro y también cambio de nuestras glándulas en la forma interior y también una percepción mejor de nuestro organismo y también nuestra parte intelectual y desarrollo. Unas se han deteriorado y otras se han potenciado, como se ha reducido la intuición y el instinto humano, pero hemos ganado en respecto a lo que es el conocimiento. Entonces, pues bueno, la suma de todo es lo que nos ha llevado hasta la actualidad. Con eso dejo ver también la imagen inferior, que podemos ver aquí, si lo ven con el ratón, ven, desde aquí, desde lo que es el desarrollo del ser humano, va creciendo y va ganando postura eréctil, o sea, posición vertical, y de ahí, conforme va ganando, también incluso se va encontrando el organismo en mejor estabilidad. Es como un coche. Un coche, si lo llevamos, lógicamente, si están las ruedas equilibradas,
pues lógicamente parece que conducamos con 2 deditos y es muy agradable poder conducir un coche. En cambio, cuando las ruedas o la dirección está desequilibrada, pues lógicamente nos lleva a dificultades a la hora de conducir o incluso posibilidad de accidente. Pues en nuestro organismo pasa exactamente lo mismo. Por eso le dedico mucho tiempo a personas en las cuales que no tengan caídas, personas mayores e incluso jóvenes, y que no tengan fracturas. Pero para entrar en más detalles, lo que sí que vamos a ver y valorar de forma generalizada para entender bien por qué lo relacionamos con la digestión, con la nutrición y con la alimentación habitual. Entonces, desde ahí veremos en lo que es el trabajo que suele realizar el ser humano y también lo que ha hecho inclinarse excesivamente sobre la columna vertebral e incluso hasta la actualidad cómo ha llegado a trabajar en mucho tiempo sentado y con un efecto sedentario que ha proporcionado, pues desde lo que es el ordenador a lo que es la lectura del móvil, pues uno aprecia que cada vez está el cuerpo más inclinado, más encorvado y con más problemática. ¿Y cuál es el problema de tener esa mala posición de la columna vertebral o encorvarse, para llamarlo de forma más coloquial? Pues bien, vamos a entrar ahora desde el punto de vista de los fundamentos de la alimentación y nutrición. No voy a hablar de forma muy específica, nutricional, ni entrar en valores que pueda tener la nutrición, ni tampoco voy a hablar de forma excesivamente técnica. Lo que sí que voy a entrar en detalle es sobre la alimentación y nutrición de nuestro cuerpo. Conociendo bioquímicamente su efectividad es de utilidad, lógico, pero sin olvidar el conjunto íntegro que fomenta la realidad saludable. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos estar saludables, como hemos comentado anteriormente, como Luis Pasteur y Bernard, que los científicos consideran que es nuestro campo, nuestro cuerpo. Pero para eso no solamente está el comer, sino también incluso la base sólida, los gaseosos, los líquidos, la oxigenación, hidratación, elementos nutricionales biológicos y no tóxicos, porque hoy en día la tendencia es a intoxicarse más de la cuenta con alimentos industriales, y después la moderación en sabores estimulantes, relajantes, etcétera. Y de ahí especies diversas, después caducidad de los alimentos, exceso y falta de cada alimento, etcétera. Entonces, desde ahí podemos ver que la base nutricional de las emociones también es otro factor no palpable como un alimento, pero sí también nos basamos en que nuestras emociones nos afectan incluso hasta el sistema digestivo. Habrán visto personas que le tienen una noticia determinada y, lógicamente, puede afectarle hasta la digestión de cualquier persona por haber no digerido bien tampoco esa emoción. Con eso quiero decir que la capacidad de atención y concentración es extremadamente importante, saber y aceptar y observar, rechazar emociones también, la percepción somática, emocional, corpórea, devolver el instinto innato de la detección de los alimentos, porque es importante conocerlos y no de forma mecánica, como se come todos los días, a tal hora, etcétera. Y la meditación anatómica físico-emocional. Pues ahí es una de las herramientas que yo normalmente suelo utilizar para que tengan más percepción del organismo y que sean más sensitivos las personas y que puedan llegar a un momento en el cual puedan proporcionar una salud más óptima. ¿Con eso qué quiero decir? Que hay otras necesidades también del sistema digestivo, como por ejemplo a la hora de dormir. Hay quien se pone a comer, se va a dormir y después se encuentra con una mala digestión, por ejemplo. Entonces las posturas, como pueden ver aquí, el lado derecho del organismo, pues ayuda a que concretamente el estómago y los jugos gástricos influyen sobre esa área y no tienen una buena digestión. En cambio, el lado izquierdo cambia y es mucho más agradable simplemente por cambiar de parte lateral del estómago, ¿sí? También en los niños, también la postura vertical en la cual puedan estar adecuadamente influye a que puedan comer, no tenga tanto lloro, que tengan más percepción de lo que están comiendo y que estén más relajados. También, lógicamente, en la posición hasta de eliminación de toxinas en la defecación, muchas personas tienen el problema simplemente de no poder defecar adecuadamente o tener estreñimiento o pasar mucho tiempo
en el servicio, en el váter, y ahí es conveniente que al flexionar las rodillas, como pueden ver aquí en la imagen, pueda ayudar a una defecación más adecuada porque el recto está justamente cumpliendo mejor función y más fluido lo que es la defecación. Bueno, como pueden ver, la postura influye en nuestra salud. Y con eso quiero entrar en detalle que los diferentes tipos de posturas, igual que a la hora de comer, el adulto, pues también podemos ver en la parte inferior cómo es importante de que una inclinación hacia adelante no es lo mismo que una posición vertical. La digestión va a ser diferente y el estómago va a tener sus condiciones. Esto ocurre también en las diferentes posturas, que podemos entrar en más detalle cuando hago los análisis de postura, cómo pueden influir en diferentes áreas del cuerpo fuera de su centro gravitacional o dentro de su, mejor dicho, dentro de su base que necesita estar estable y simétrico su cuerpo. Bien, con esto quiero dar también paso a lo que es la postura para comer y la digestión. Vemos que las diferentes posturas pueden influir y a la hora de digerir puedes generar o gases o también se puede generar dificultades para hacer la digestión. Por eso siempre es adecuado y se ha recomendado siempre caminar un poquito para después de comer. ¿Por qué? Porque dinamiza el sistema digestivo, la eliminación de gases y al mismo tiempo se genera una buena digestión y desciende desde su punto vertical. Luego ya para los que ya están acostumbrados a la siesta y ahora en verano y tal, pues también se puede proporcionar, pero siempre después de haber hecho la digestión. Después pasamos a lo que es el efecto gravitacional de la digestión. Pues lógicamente si estamos invertidos como si fuera un murciélago, pues lógicamente no vamos a hacer una digestión adecuada. Con eso quiero decir que en el espacio, por ejemplo, la NASA, cuando están los astronautas en el espacio, ahí al no tener un efecto gravitacional, o sea, gravedad cero, pues ahí podemos ver que los músculos se atrofian porque el cuerpo percibe que no lo necesita, altera la irrigación sanguínea, afecta el equilibrio, disminuye el número de glóbulos rojos. Entonces, vemos que es importante que nuestra postura a la hora de comer y a la hora de digerir y a la hora incluso de nuestro funcionamiento orgánico varía en gran manera. Con eso daremos paso a otro aspecto de lo que es la obesidad, cómo afecta también incluso el vientre dilatado o el cuerpo inflamado a dar problemas concretamente de digestión y alteraciones de diferentes tipos. Por eso mismo es importante de que nuestro organismo tome alimentos alcalinos y que puedan ayudar a una función más adecuada y también incluso que no lleguen a la inflamación y la incompatibilidad de los alimentos o tomar muchas variedades en una misma comida. Pues lógicamente las incompatibilidades se darán pie a este tipo de alteraciones. Pero con ello quiero dar a entender ahora la parte en la cual la desviación de lo que es concretamente la columna y la posición de sentado, cómo puede influir tanto en los brazos, la zona lumbar, como pueden ver aquí las flechas, y los diferentes tipos de análisis en los cuales vemos los diferentes ángulos, como la inclinación de la cabeza cuando normalmente la pantalla está muy baja. Son diferentes factores que influyen, pero parece que no, pero lógicamente cuando trabaja uno mucho tiempo sentado, pues acarrea diferentes tipos de síntomas. Con ello, igual en otro paciente, igual de otra persona a la cual sufre este tipo de alteraciones, pues es importante la postura de las manos para no generar túnel carpiano, la área cervical, factores importantes a tener en cuenta. Con ello, podemos ver también la posición vertical, los diferentes tipos de alteraciones que puedan ver en relación a lo que es la columna, la forma de dormir en las diferentes posturas, en las cuales pues, la posición fetal es la más adecuada de ellas, pero hay diferentes posturas que se pueden cambiar. Yo hice un estudio en el Centro de Biomecánica de Valencia, en la cual llegamos a la conclusión de que se cambiaba la posición de la columna vertebral, o mejor dicho, de todo el cuerpo, unas 70 o 80 veces en una noche. ¿Eso qué quiere decir? Con 8 horas. Entonces, eso puede influir sobre todo a la hora de
proporcionar también buen descanso o mal descanso, ¿sí? Entonces, desde ahí podemos ver que vamos a dar pie sobre todo al abordaje del método Blay de neuropercusión osteopática funcional para naturópatas avanzados, del cual pues la base fundamental de la neuropercusión osteopática funcional es recuperar la posición musculoesquelética de cada articulación, equilibrar los receptores sensoriales para obtener un balance de cargas en cada micro o macro articulación para completar la postura libre del cuerpo. Quiere decir que al estar estabilizado, luego los órganos también cumplen mejor función. Como hay personas que han tenido ahora mucha deficiencia a nivel respiratorio y es también por la presión que genera sobre la columna y los nervios que van desde la parte dorsal hacia el corazón, los pulmones, etc. Después de ahí podemos ver que también liberar los nervios, la circulación sanguínea, participan de patologías asociadas directa o indirectamente. Por eso es importante que siempre en nuestra posición vertical y no llegar a una compresión de la columna vertebral excesiva. Por eso mismo en nuestra metodología lo que hacemos es descomprimir generalmente todas las articulaciones para liberar esos nervios de los que pueden llevar alteraciones. Llevamos muchos años ya concretamente en esta línea y cada vez perfeccionando más y trayendo lo mejor de cada estudio de cada país, y de forma internacional hemos dado formación tanto en Europa como en América, pero es importante que vayamos conociendo especialmente cada vez más y sintetizando más las necesidades de las personas y de su postura. Con eso también, lógicamente, el beneficio de la postura y también el beneficio de nuestra ejercitación nos ayuda pues, para tener mejores digestiones, para tener mejor postura, para los ejercicios en general, los dolores de diferentes tipos y también, lógicamente, incrementar nuestra vitalidad o nuestra energía, en la cual siempre es importante. De ahí también voy a invitarles a sumergirnos en la parte anatómica porque es importante conocer la estructura humana y la digestión. De ahí vamos a ver ahora concretamente, un segundo, que entremos aquí y veremos que todas estas rayas rojas que podemos ver aquí, vemos que hay unas flechas que comprimen toda el área de las vértebras y esto genera una deficiencia sobre los nervios, que ahora lo van a ver detallado y más de cerca, para que lo puedan ver. Y conforme voy retirando ahora concretamente las líneas rojas, vamos a acercarnos un poquito más, un momento, vamos a acercarnos a lo que es la columna, a ver, un momento, de aquí. Y veamos ahora. Genial. Vamos a acercarnos un poquito más y desde aquí, en la columna vertebral, como podemos ver, si vamos acercándonos, veremos que los nervios que parten van al sistema digestivo. ¿Lo ven desde aquí? Esta parte más rosácea o moratada. Todos estos nervios van directamente al sistema digestivo. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que los nervios que surgen desde el interior de las vértebras, en el momento que exista una compresión excesiva de lo que es referente, una compresión que pueda haber de los discos vertebrales, no solamente de uno, sino de todas las vértebras, pues lógicamente esto va a proporcionar un debilitamiento de todo el sistema digestivo porque el nervio no trabaja adecuadamente. Bien, con eso quería dejar a entender la importancia que tiene, sobre todo en lo que es el conjunto de todo lo que es el sistema digestivo y la columna vertebral. Ahora bien, si nos encontramos también que en esto, pues lógicamente genera, en estos puntos también nos encontramos el dolor. Quiere decir que las áreas en las cuales vemos desde aquí, un momentito, para que lo podamos ver con más
claridad y veremos desde aquí, un momento, muy bien. Veremos sobre todo que esta área es la que empieza a generar dolor cada vez más y se extiende hasta lo que es tanto a nivel digestivo como a nivel de columna vertebral. El problema no se queda irradiado en ese punto, sino también de poder generar una tensión en toda la columna vertebral e incluso llegar hasta el cerebro y desproporcionar la posición de la pelvis, dificultando nuestra posición vertical. Bien, con esto doy por asentado esta parte que es importante tenerla en cuenta y la quería que lo viesen de forma gráfica porque siempre es de gran ayuda, pero para darles un ejemplo de cómo sucede esto en el organismo, pues sí que quiero darles a entender y ver sobre todo cómo se desarrolla la posición de lo que es la columna vertebral, igual que está ocurriendo aquí en el área cervical, también ocurre concretamente en lo que es el área lumbar y especialmente dorsal, donde irradia hacia el sistema digestivo para que podamos tener una mejor asimilación de los alimentos. Con esto también quiero dar a entender que aquí este tipo de pinzamientos, para ser más gráficos, podemos vernos también incluso que en la columna vertebral también existen este tipo de pinzamientos, como pueden ver aquí. Un momento que retire mi vídeo aquí y lo puedan ver. ¿Ven aquí, desde aquí, ven el pinzamiento que pueda generarse con una vértebra? Tenemos el cuerpo vertebral sobre los nervios que hay sobre todo a nivel de arterias, venas y nervios. Por eso esta forma gráfica me gusta para que puedan verlo y puedan conocerlo. Con esto nos evitamos muchísimos problemas, sobre todo a nivel nervioso y circulatorio, que pueda haber alteraciones en el cerebro de diferentes clases. Después también la estabilidad mandibular y el sistema estomatognático es el que doy hincapié, sobre todo para la mandíbula en los bebés y en los niños, porque esto siempre nos ayuda para obtener mejor resultado. Después también para las personas que tienen desequilibrios en su área craneofacial, pero donde más doy hincapié especialmente en este caso, sobre todo es el área craneofacial y la parte bucal, que es donde normalmente movilizamos la boca entre 3.000 a 3.500 veces abrimos y cerramos la boca todos los días. Y si lo hacemos incorrectamente, pues damos muchos problemas a la columna vertebral. Por eso mismo es importante que se modifique, nosotros lo hacemos con instrumentación, como pueden ver, y esto ayuda sobre todo a valorar y a mejorar todas estas posiciones respecto a la columna. Y de ahí también podemos ayudar a poder establecer un equilibrio sobre la columna vertebral, tanto desde los bebés hasta personas mayores como esta señora de 80 años, en la cual ayudamos a poder modificar este tipo de articulaciones que están en desequilibrio, ¿sí? Y conseguir una verticalidad mucho más efectiva. Igualmente que para los bebés es muy importante, pero también, lógicamente, para los casos que normalmente hay una osteoartritis degenerativa, pues ayudarles a que la pelvis, las rodillas cumplan una mejor función y no tener que ir añadiendo suplementos a los pies para poder llevar un equilibrio, ¿no? De ahí también incluso las vértebras cervicales degenerativas, cuando ya llegan un momento en el cual necesitan una intervención, para eso está el cirujano. Pero normalmente con los efectos de descompresión ayudamos sobre todo a poder conseguir muy buenos resultados. Y de ahí llevarnos sobre todo para poder conseguir un efecto para todas las personas, los niños, los mayores, que puedan tener una función vital mucho más adecuada. Con esto quiero dar a entender también que este tipo de dolor que se genera en la columna vertebral, nos pueda facilitar una mejor
función del organismo reducir lo que es el dolor o eliminarlo incluso dentro de las hernias discales. Y esto también pues es de valor porque realmente muchísimas personas están tomando excesiva medicación solamente por reducir el dolor y no resolver de origen el problema que puedan tener o las afecciones, sintomatologías y síndromes, ¿sí? Por esa causa es importante importante sobre todo poder llegar a aportar en el organismo una función completa de la salud. Y con ello, pues sí que quería compartir con ustedes sobre todo la visión, un momento, final de lo que es la proyección y lo que es referente a, como podemos ver en estas imágenes, ir resumiendo para que puedan entender toda la exposición general que les he dado y después reducirlo concretamente a lo que es este abordaje del dolor digestivo y la columna vertebral, que quede una descompresión y un equilibrio de la estructura para facilitar que el sistema digestivo ayude a poder conseguir una digestión y una mejor función de los órganos para que estos alimentos lleguen a una nutrición completa del organismo. Bien, y con esto espero haberles ayudado. Sí que les quería dar un obsequio, que es un análisis postural, que pueden solicitarlo en a través del teléfono que podemos tener aquí, o también incluso por el WhatsApp o por incluso la página web. Y que sepan también para los profesionales que hay tratamientos personalizados, formación continuada respecto a lo que es la metodología y poder ayudar sobre todo a que en un futuro, pues ahora, por ejemplo, en septiembre tenemos una nueva formación en la cual facilitamos a los profesionales y, como no, pues en este tiempo que tenemos ahora de julio y agosto también estamos atendiendo de forma internacional a las personas que lo necesitan. Bien, espero que les haya ayudado y que pronto podamos estar en contacto con ustedes. Muchas gracias, hasta pronto y feliz día. Adiós.